La sesión de hoy es sobre la prescripción dietética a nivel hospitalario y, bueno, vamos a hacer una introducción un poquito por qué la justificación en los cambios que vamos a hacer. El guión de la sesión es este. Primero vamos a hablar un poquito del concepto de desnutrición hospitalaria, prevalencia, causas y consecuencias. Después vamos a hacer una visión rápida del cribado de desnutrición o riesgo de desnutrición y diagnóstico de la desnutrición hospitalaria. A continuación, prevención y tratamiento de la desnutrición, la prescripción de dieta. Y finalmente, mi compañero John va a hablar sobre la herramienta para la prescripción de la dieta, que como conocéis es el Dietools. Ahí. Entonces, en primer lugar, vamos a tocar un poquito el concepto de desnutrición hospitalaria. Según el consenso de la ESPEN, que es la Sociedad Europea de Nutrición, definió el concepto de malnutrición como el estado nutricional en el que una carencia, exceso o desequilibrio de energía, proteínas y otros nutrientes provoca efectos adversos medibles sobre el tejido corporal, sobre el funcionamiento del organismo y la evolución clínica. Pero la desnutrición hospitalaria como tal es una entidad cuyo término fue acuñado ya allá en los años 70 por Bistrian. He puesto estas dos fotos porque, como veis, aquí nadie duda de que es un paciente desnutrido, pero aquí habría algunas personas que dudarían sobre si esta persona está desnutrida. ¿Por qué? Porque está obesa, pero es que los obesos también se desnutren. Ha salido recientemente la clasificación de la CIE 11, en la que clarifica cómo dejar bien claro cuál es el diagnóstico a nivel de desnutrición. Por un lado tenemos la desnutrición relacionada con la inanición y por otro lado la desnutrición relacionada con la enfermedad. Teniendo en cuenta el grado de inflamación, sería desnutrición relacionada con enfermedad crónica sin o con mínima inflamación, desnutrición relacionada con enfermedad crónica con inflamación y desnutrición relacionada con enfermedad aguda o daño con inflamación severa. A nivel hospitalario, sobre todo, vamos a ver estas dos últimas, especialmente la de enfermedad aguda, en la cual hay un importantísimo componente inflamatorio con un importantísimo catabolismo a nivel proteico y unas necesidades proteicas mucho más elevadas en el resto de desnutriciones. En cuanto a la prevalencia, tenemos estudios internacionales en los cuales la prevalencia es mayor de un 25% según varía según el método de valoración nutricional que se haya hecho. A nivel español también tenemos distintos estudios, pero nos vamos a centrar un poquito en los dos últimos porque son los que tienen más relevancia. Uno es el estudio Predices, que salió allá por 2011, en el cual es un estudio que tiene gran peso porque se realizó a nivel multicéntrico, participaron 31 hospitales españoles con aportación o una N de 1.597 pacientes, en los cuales utilizando como método de cribado el NRS 2002, se estimó una prevalencia de un 23,7%. En los mayores de 70 años, en los ancianos, de un 37%. Nosotros aquí hicimos un estudio piloto a nivel de medicina interna y también comprobamos que
digamos, los niveles de desnutrición rondaban el 27,5%, o sea, se acercaban también a ese porcentaje general a nivel del resto de hospitales. Y lo que vimos es que en cuanto al grado con que ingresaban de desnutrición, grados ya moderados severos, como era tener un 5% o más de pérdida de peso, este porcentaje era de un 5,9% y, sin embargo, a lo largo de su estancia hospitalaria comprobábamos que desnutriciones moderadas severas llegaban hasta un 23%, es decir, un porcentaje importante de pacientes se nos desnutrían durante el ingreso. También reseñar este estudio, el CEDRENO, en el cual también es relevante por el número de hospitales que participó. Fueron hospitales a nivel de la cornisa cantábrica, a nivel del norte de España, en el cual nosotros también participamos, y se estimó que había una prevalencia de desnutrición utilizando el MUS y luego aplicando los criterios GLIM de un 29,7%. Igual que en el estudio anterior, en mayores de 70, la prevalencia de desnutrición era mayor. ¿Y qué causas hay de esta desnutrición hospitalaria? Pues hay causas derivadas de la propia enfermedad, como todos entendemos. No es la ingesta insuficiente, la mala absorción, el aumento de las necesidades que hemos comentado anterior, proteicas y energéticas en este tipo de pacientes. Por otro lado, también hay causas derivadas de la propia hospitalización, como es, por ejemplo, cuando ingresa un paciente, pues se le cambia totalmente los hábitos alimentarios, la situación emocional, reactiva de los pacientes. Luego también pues tenemos una parte, la implicación de la hostelería, ¿no? Que ponemos también dietas restrictivas y no adaptadas, sometemos a los pacientes a situaciones de ayuno por exploraciones o ayunas por tratamientos quirúrgicos, y luego están pues también el hecho de que hay fármacos que producen inapetencia, tenemos ahí la quimio y la radio. Por otro lado, también tenemos ya causas derivadas por el propio equipo médico, como es, por ejemplo, el abuso de esos ayunos terapéuticos, que a veces los dejamos en ayunas, no hacemos pruebas, otros días en ayunas. La falta también de valoración nutricional del paciente por parte de las personas responsables. La falta de monitorización de la ingesta de esos pacientes. Y luego, un poquito en el tema nutricional, pues el tema de la dilución de responsabilidades. Y luego tenemos también causas relacionadas con las autoridades, pues, porque no es el caso de aquí, pero en otros hospitales hay falta de unidades de nutrición y también falta de reconocimiento de los dietistas. Por otro lado, también en estancias largas, o cuanto más está ingresado un paciente, pues mayor riesgo de desnutrición tiene. Y esa desnutrición pues, nos lleva a una serie de consecuencias que abarca a nivel de todos los tejidos y sistemas. Desde la aparición de úlceras, edemas y úlceras por presión, hasta alteraciones a nivel endocrino, inmunosupresión muy importante, aumenta la prevalencia de infecciones. Por ejemplo, hay una pérdida de masa muscular muy importante y que nos lleva a una disfunción que es muy relevante y al final influye mucho en esa recuperación del paciente. Abarcaría un poquito a todos los sistemas. Entonces,
esperamos un poquito, que decíamos que nos afectaba esta desnutrición a nivel de todos los sistemas, como he dicho, y bueno, eso nos lleva a un aumento de la morbilidad, especialmente de infecciones y alteraciones, arritmias, ¿vale? Y también a un aumento de la mortalidad, que es independiente de la propia enfermedad. En el estudio Predices, además, nos puso de manifiesto que estos pacientes, por el hecho de estar desnutridos, implicaba un mayor gasto hospitalario. Y como veis que este es el grupo que están bien nutridos y estos ya son los desnutridos, pero los que más gasto implicaban eran aquellos que se desnutrían durante su estancia hospitalaria. Y gran parte de ese aumento del gasto en estos pacientes es a nivel de los medicamentos, que supone un 20% más de gasto en medicamentos. ¿Por qué? Porque en la desnutrición, cuando un paciente está desnutrido, la respuesta a los tratamientos antibióticos, a los quimioterápicos, a los biológicos, etcétera, es peor. Entonces, esto es un dato muy importante a tener en cuenta. Y claro, todo ello lleva a unas consecuencias económicas, tanto a nivel de costos directos, que hemos mencionado algunos, aparte también que son pacientes que requieren más pruebas diagnósticas, más ingresos en UCI, etcétera, y también como costos indirectos, porque al final son pacientes que al alta también requieren más hospitalizaciones a domicilio, más visitas a atención primaria y hospitalaria, y al final reingresan más y requieren también muchos más recursos sociales. ¿Qué ocurre cuando hacemos una intervención nutricional? Pues que, por un lado, mejora el pronóstico evolutivo del paciente y, por otro lado, que el gasto asociado a este soporte que damos nutricional es menos de un 3% del que genera la desnutrición. Por lo tanto, es costo efectivo. Por ejemplo, tenemos muchos estudios, pero uno que yo creo que es relevante es el de Stratton, la inglesa Stratton, en el cual cuando se suplementa con suplementos orales, hay una disminución clara de la morbimortalidad. Y también una disminución de costes a nivel de la estancia hospitalaria, sobre todo en pacientes que ingresan por problemas traumatológicos, pero también, por ejemplo, en las cirugías abdominales y en el resto de pacientes. Vamos a hablar ahora un poquito del cribado y del diagnóstico de desnutrición hospitalaria. Claro, para poder tratar una desnutrición o evitar una desnutrición, lo primero que tenemos es que identificarla y además identificarla precozmente. Entonces, los pasos que hay que seguir, primero es hacer un cribado, luego un diagnóstico y luego una valoración de desnutrición. Ya en 2003, el Consejo Europeo emitió una resolución en la cual habla del cribado como una herramienta imprescindible en la evaluación completa del paciente hospitalizado. Y dice también que la detección de un paciente en riesgo nutricional deberá seguirse de una evaluación nutricional completa, un plan terapéutico nutricional individualizado y una monitorización de la evolución. Y además señala que las responsabilidades son de todos, desde las autoridades sanitarias, la gerencia hospitalaria, hasta los clínicos o los sanitarios. Con el fin de abordar este problema, a nivel de España, se formó la Alianza Más Nutridos con el objetivo de llegar a una desnutrición cero. Su principal objetivo fue abordar de forma multidisciplinar, puesto que nos implica a todos, esa desnutrición.
implantar el cribado a nivel de todos los niveles asistenciales, no solamente hospitalarios, sino también primaria, residencias, etcétera. Y como veis, cada vez se van adquiriendo más sociedades. ¿Qué proponían Más Nutridos? Pues por un lado la monitorización, que se registre también bien a nivel de la historia clínica del paciente el hecho de que el paciente esté desnutrido. Ahora ya, como he dicho, está el CIE 11 y tiene esas 4 formas de codificar la desnutrición. Y luego también deberíamos de codificar siempre si el paciente ha precisado nutrición parenteral y nutrición enteral. Y sería idóneo que pudiésemos ir evaluando nuestros propios resultados. Ay, perdón. Vale, en cuanto a los métodos de cribado que se deberían de hacer al ingreso en las primeras 48 horas y luego una vez a la semana, pues tenemos, estos son los más utilizados, los métodos clínicos. Los métodos automatizados, bueno, esto podría ser un complemento, pero no sustituye a los métodos clínicos. Los que más se utilizan a nivel de hospital son sobre todo el MUS y el MNA para los ancianos. Otros que están muy bien, pues son muy sencillos, es el MST. En realidad, lo que se pide para un método de cribado es que esté validado, que sea fácil de usar y que sean apropiados para la población que se estudia. Entonces, si ya hemos hecho un cribado de los pacientes que están desnutridos o en riesgo de desnutrición, pues ahora vamos a diagnosticar esa desnutrición. Entonces, en 2018 salieron los criterios GLIM que nos permiten identificar esa desnutrición. Entonces, tendrían que cumplir un criterio fenotípico y un criterio, o al menos un criterio fenotípico y al menos un criterio etiológico. Los fenotípicos, pues sería el porcentaje de peso perdido, luego el índice de masa corporal bajo. Tener en cuenta siempre que para un paciente mayor de 70 años, un índice de masa corporal bajo es por debajo de 22. No es el mismo que para el resto de edades, ¿vale? Y luego otro criterio fenotípico sería la reducción de masa muscular. En cuanto a los criterios etiológicos, serían por un lado la disminución de ingesta o de asimilación y por otro lado la inflamación, es decir, que tengamos PCRs elevadas. Vale, una vez que ya tenemos hecho el diagnóstico de desnutrición, ahora habría que ver en qué grado ese paciente está desnutrido. Entonces, también, siguiendo con esos criterios GLIM, pues según el porcentaje de peso perdido, el índice de masa y esa reducción de masa muscular, podemos clasificarlo en desnutrición moderada o desnutrición severa. Bien, y lo importante es que una vez que tenemos identificado esto, pues tenemos que hacer un tratamiento, una prevención, un tratamiento ya de esa desnutrición. Entonces, ahora vamos a centrarnos un poquito en lo que es la dieta hospitalaria. ¿Y por qué es tan importante esa adecuación de la dieta? La Organización Mundial de la Salud, según su criterio, la aplicación de una dieta adecuada tiene un efecto preventivo, terapéutico y educativo del paciente y además contribuye a su bienestar físico. Quisiera destacar el aspecto educativo. Muchas veces nosotros nos pasamos en las consultas explicando dietas saludables y demás, pero luego a nivel del hospital nos hemos encontrado muchas veces que entramos en incongruencias a ese respecto. Entonces, es muy importante que las dietas a nivel hospitalario sean acordes
a todos los consensos que hay a nivel de alimentación de los pacientes por enfermedades. Por otro lado, volviendo al Consejo Europeo, a esa resolución que emitió en 2003, dice que uno de los derechos que tiene el paciente es que cubramos sus necesidades nutricionales durante su hospitalización. Y a veces esto nos olvidamos, es un derecho del paciente. O sea, y para nosotros, para los sanitarios, es un deber que cubramos esas necesidades. Por otro lado, la alimentación en el ámbito hospitalario se ha relevado en los últimos tiempos como una herramienta de mejora en el proceso de curación, que eso es una obviedad, y mejora el control de las comorbilidades y la reducción de estancia hospitalaria. Y además juega un papel fundamental también en lo que es el cuidado integral del paciente. En cuanto a la forma de prescribir la dieta, pues bueno, también hay que hacer ciertas puntualizaciones. En principio, la prescripción de dieta es un procedimiento que permite establecer la dieta que necesita un paciente durante el proceso de hospitalización. Para la adecuación de esa dieta, pues hay que tener en cuenta distintos aspectos. Por un lado, las necesidades calóricas y proteicas del paciente. Por otro lado, si tiene intolerancias o alergias alimentarias. Por otro lado, la patología de base y las comorbilidades que tenga ese paciente. Y además también hay que tener en cuenta un poquito las preferencias o aspectos socioculturales. Y destacar también que la prescripción dietética hospitalaria es una competencia del médico responsable, o sea, no se tiene que delegar en la auxiliar. O sea, el médico es el prescriptor. Y la simplificación de las dietas concertadas dentro del código del hospital pues también permitiría realizar una prescripción también más adecuada. Tenemos muchísimas dietas y que muchas veces no son acordes con esas necesidades del paciente. Entramos en el código dietas. El código de dietas es, sin más, un conjunto de dietas que tenemos disponibles a nivel del centro hospitalario. Y es un instrumento que nos permite fácilmente adaptar esa alimentación a la situación fisiopatológica del paciente hospitalizado. Corresponde realmente a las unidades de nutrición y dietética elaborar el documento y dejarlo disponible para el prescriptor. Y el diseño y concepción del código de dietas hospitalario debería de cubrir las necesidades nutricionales de ese paciente hospitalizado y también, esto es un aspecto importante, satisfacer sus expectativas sensoriales. Ahí tienen mucha importancia también los cocineros, ¿no? A nivel de la cocina hospitalaria. Pero la realidad es que en nuestros hospitales se ponen muchísimas dietas terapéuticas que la mayoría suelen ser restrictivas. Si os fijáis, las dietas que ponemos, por ejemplo, astringente o la dieta, cualquier dieta que cojáis lleva de estas terapéuticas, están por debajo de las 2.000 kilocalorías. ¿Vale? Y como veis, a nivel hospitalario, cada vez hemos ido poniendo más de estas dietas terapéuticas en detrimento de las dietas basales, ¿vale? Y también cada vez más dietas absolutas, ¿vale? Y según este estudio también hecho en León por Calleja, vemos que muchas veces pues las dietas son incompletas tanto a nivel energético, hasta en un 60%, como a nivel proteico, hasta un 70% están desajustadas. Hay más factores que también influyen en las bajas ingestas, no solamente que estos códigos de dietas que ya están un poco obsoletos, sino
también que muchas veces no podemos elegir el menú y son menús cerrados, ¿vale? Y luego, pues, que a veces esas dietas tampoco tienen una adecuada palatabilidad. A veces hay algunas cosas que llegan, pues que igual no, o llegan muy hechas o muy secas, y luego también que un poquito la inadecuación a veces de los horarios de cocina, aunque es difícil a veces cumplirlo a rajatabla. Se ha comprobado en estudios de intervención, utilizando fundamentalmente dietas basales adaptadas, se ha comprobado que hay un aumento de la ingesta energética y de la ingesta proteica. ¿Y esto al final en qué redunda? Pues redunda en que ese paciente a nivel funcional, medido por el SC36, ya veis que los pacientes al alta y los pacientes que se ha hecho se ha utilizado esa dieta basal adaptada, veis que mejora mucho de forma significativa. Y por otro lado, también ello redunda cuando se utilizan este tipo de dietas basales adaptadas en una disminución de la estancia hospitalaria. La elaboración, o sea, el objetivo de la elaboración del código de dietas, de actualizarlo, es tener un menor número de dietas, menos restrictivas, con mayor densidad energética y proteica y que cumplan las expectativas sensoriales de los pacientes y también permitir esa opción de elegir. Y la dieta basal está reconocido y avalado por distintos estudios, que es la recomendada como primera elección para prevenir o corregir la desnutrición. Os he puesto este algoritmo que lo hicieron los del Gregorio y Mareañón y me parece muy interesante. Bueno, hemos hecho una pequeñita adaptación, pero es muy clarificador de cómo proceder pues para intentar cubrir las necesidades del paciente. Si vemos, una vez que tenemos una dieta bien adaptada hacia ese paciente, hacia las necesidades calóricas de ese paciente, si las ingestas son mayores del 75%, pero no llegan al 100%, podemos hacer un enriquecimiento de esa dieta sin más, pero podemos manejarnos con la dieta. Si las ingestas son entre un 75 y un 60%, pues ya tendríamos que estar ya pensando en poner un suplemento oral. Y ya si las ingestas son por debajo de 60 y no vamos a esperar una segunda semana, sino en una primera semana ya tenemos que estar en nuestra cabeza pensando igual en una nutrición por sonda. Si esa nutrición va a llevar más, o pensamos que va a llevar más de 4 o 6 semanas, entonces tenemos que tomar la decisión de poner una gastrostomía, una ostomía. Luego, la decisión de alimentar a nivel gástrico y ayuno pues va a depender si ese paciente está gastrostomizado o no, o también va a depender si ese paciente tiene gastroparesia, un importante reflujo o existe mucho riesgo de broncoaspiración. Entonces, ahí iríamos al ayuno. Y ya si no es posible hacer esa nutrición a través de una nutrición por sonda, ya tendríamos que pensar en una nutrición parenteral. Y cuando pensamos que la duración de esa nutrición, porque ese paciente va a arrancar enseguida, es menor de 7 días, pues sería más candidato a una nutrición parenteral periférica, tener en cuenta un poquito que las periféricas llevan más volumen, ¿vale?, para disminuir la osmolaridad. Y cuando el paciente va a precisarla o prevemos que la va a precisar más de 7 días, pues entonces ya nos iríamos a una nutrición parenteral central, a nivel de una vía central. Bueno, ya vamos a entrar en el capítulo de la prescripción en sí y las modificaciones que hemos hecho del código DIE. Bueno,
Para prescribir la dieta nos tenemos que fijar en dos cosas. Por un lado, estas serían las dietas base que tenemos y, por otro lado, las modificaciones que haríamos sobre estas dietas, ¿vale? Las naranjas, ¿vale? La primera dieta sería una dieta basal, general, ¿vale? Luego, distinguimos entre dos dietas. Siempre va a haber una dieta que lleve fibra insoluble, o sea, normal, y otra en la que se quite la fibra insoluble. Eso lo vamos a ver, sin más, cuando vamos a prescribir una dieta baja en fibra insoluble. Pues, por ejemplo, si hay una estenosis o cuadro pseudobrusivo, vamos a quitar la fibra insoluble. O, por contra, cuando hay unas diarreas, cualquier situación de diarrea, una ileostomía de alto débito, pues ahí también vamos a quitar la fibra insoluble, ¿vale? El resto sería una dieta normal, ¿vale? Cuando nosotros marcamos una dieta normal, bueno, luego lo explicará John, las dietas tengo aquí kilocalorías porque en el momento que se metan en el dietus, luego va a decir John cómo se meten, van a ir ajustadas a las calorías del paciente, ¿vale? Y se van a calcular de forma automática. Luego tendríamos eso, también las dietas de complacencia. No veo, está súper lejos, no veo. Una sería la de complacencia general y la otra de aislamiento inverso, ¿vale? Que esto sobre todo tiene más utilidad para los oncológicos. Y luego tenemos estas dietas, que ya estas dietas sí que son especiales, ¿vale? Que tenemos las de los lactantes, ya digo, con fibra, sin fibra, insoluble, ¿vale? Tenemos las de diálisis, las del paciente cuando va a ingresar un paciente en diálisis que hace el ingreso desde la urgencia, se puede pedir esta dieta para el primer día, para los pacientes que se van a someter a un PET. Y luego tenemos la dieta individualizada, que esa ya la individualizarían los dietistas. Luego tenemos las dietas progresivas, que sería la semilíquida y la progresiva. Entendemos que cuando se ha probado ya tolerancia con agua, o sea, ya acorde a todo el fast track, pues tenemos que empezar enseguida ya con una semilíquida. Probamos tolerancia con agua o con manzanilla, que eso se puede dar a nivel de cada unidad, pero ya el siguiente paso es poner una semilíquida. Luego tenemos estas dietas que serían ya para los vasectomizados, que pueden ser bariátricos o no, ¿vale? Luego, sobre estas dietas, ¿vale? Las naranjas, podemos ir haciendo, bueno, y también estas, en todas, podemos ir haciendo modificaciones. Y es muy sencillo, es irnos planteando en nuestra cabeza estas preguntas. Primero, ¿necesito modificar la textura? Pues no necesito modificarla. O necesito una triturada normal que va con líquidos, o una triturada de disfagia que va sin líquidos. O una mecánica que va con líquidos, porque el paciente tiene problemas masticatorios, o una blanda de disfagia que no lleva líquidos, ¿de acuerdo? O sea, que es muy sencillito. Luego pasamos a la siguiente pregunta. ¿Controlada en macronutrientes? Pues no. Pues sí, porque es diabético. Pues tenemos controlada en azúcares sencillos. Pues sí, porque es celíaco, sin gluten, etcétera. Tenemos una serie de cositas que pueden ser varias de estas. Y luego tenemos estas tres últimas, que es para ese aspecto que decíamos. Vale, las ingestas son mayores de un 70%, pero no llegan al 100%. Bueno, pues tenemos el enriquecimiento de la dieta, o bien a nivel proteico, energético o de ambos. La siguiente pregunta, ¿tiene que ser controlada en contenido hídrico? Pues sí o no, ¿vale?
Esto, pues por ejemplo, los nefrólogos o los cardiólogos, pues probablemente lo utilicen mucho. Luego, ¿controlada en iones? Pues no, o tiene que ir controlada en potasio, tiene que ir controlada en fósforo o tiene que ir controlada en ambas. Y luego, ¿controlada en carga bacteriana? Pues no, o sí, tiene que ir controlada en carga bacteriana, que estos son más para los pacientes oncológicos en general, ¿vale? Y con esto, pues bueno, vamos a pasar un poquito a cómo se prescribiría en el programa de Dietus. Vale. Buenos días, mi nombre es John y soy técnico en dietética y os voy a explicar un poco cómo va a funcionar la herramienta de prescripción de solicitud de dietas. Queríamos la unidad de enfermería en la que estamos trabajando, ¿vale? Vamos a volver a coger la misma que antes. Vale. Y vamos a empezar con otra paciente, entonces. Bueno, imaginaros que ha ingresado esta paciente y nosotros ahora queremos quitar su dieta. Lo primero que tenemos que hacer es mecanizar el peso y la talla, que se hace en este icono que tiene una manzanita y que pone gasto energético basal. Vale, vamos a volver a poner el ejemplo de antes, que eran 65 kilos y 165 centímetros. Le vamos a dar a actualizar y nos va a recomendar unas calorías, en este caso 2169. Ha cambiado, si os acordáis un poco del ejemplo anterior, ha cambiado porque la edad de la paciente es diferente. Antes tenía 50 años y ahora tiene 32 años, ¿vale? Entonces, bueno, le daríamos a volver. Y aquí vuelven a aparecer las calorías recomendadas para la paciente. Vale, os estaba explicando el tema de las alergias. Es importante que en las alergias solamente se notifiquen alergias alimentarias, ¿vale? Nada de no me gusta el pollo o no como carne porque soy vegetariano o por mi condición cultural o lo que sea. Solamente alergias alimentarias. Para ello, o bien le damos al más si es que el paciente tiene una alergia alimentaria y si no tiene ninguna alergia alimentaria, pues le daríamos a la V para guardar los datos. Bueno, en este caso no le vamos a poner ninguna alergia. Y ahora podríamos prescribir su dieta. Como el programa nos recomienda 2.170 calorías, pues podríamos buscar una de 2.200 kilocalorías. Y tendríamos, esta sería la normal y esta otra sería sin fibra insoluble. Bueno, le vamos a poner una normal. Luego podríamos adaptar la textura de esta dieta. Pues tendríamos, esta sería sin ningún tipo de adaptación. Tendríamos una blanda de disfagia que sería sin líquidos y sin dobles texturas para que el paciente no sea atragante. Una blanda mecánica para aquellos que tienen problemas para masticar, una dieta triturada, aquellos que tienen que comer todo triturado pero pueden llevar líquidos, o triturada de disfagia en caso de que tenga que ser triturada y además no lleve líquidos. Bueno, lo vamos a dejar como normal. Y luego tendríamos una serie de eventos, que aquí esto también nos modifica la dieta y tendríamos, pues, para adaptar la dieta, en caso de que el paciente no coma carne y pollo, no come ninguna carne, no pollo, no cerdo, o la vegetariana, sin lácteos, o pobre lactosa, sin gluten, o todas aquellas que están restringidas en fósforo, potasio y líquidos, que las hay o bien solas o bien varias juntas, ¿vale? Bueno, lo vamos a dejar sin nada también y le daríamos a la V. Bueno, podríamos elegir si la dieta sin sal, aunque actualmente se está mandando todo con muy poquita sal para todos los pacientes, o si el paciente es diabético. En este caso, lo que haríamos sería controlar los hidratos de carbono, nos mandaríamos hidratos de carbono a la absorción rápida y además controlaríamos que siempre vayan las mismas raciones de hidratos de carbono en las mismas empresas. Vale, le daríamos a la V para guardar y ya tendríamos la dieta prescrita. Vale, y aquí veríamos pues el menú que lleva, en este caso hoy para comer. Vale, en todas estas dietas que están adaptadas por calorías, el paciente va a poder elegir, excepto si modificamos las texturas y usamos blanda disfagia, triturado, triturada disfagia, en ese caso no nos va a permitir elegir. Solamente podrán elegir aquellos que no tengan adaptada la textura o que tengan una textura blanda. Vale. Para poder dar a elegir al paciente, bueno, en Txagorritxu se usa bastante, entonces ya lo sabréis, pero en Santiago no se usa normalmente. Y tenéis este botón que es elección de menú. Pincharíamos aquí y el programa, la fecha de ayer, vamos a poner la de mañana. Vale. Si le damos a aceptar, pasaríamos a la página para poder meter esas opciones y si le damos a imprimir, pues veremos la hoja que nosotros le sacaremos al paciente para pasársela. En nuestro caso, era
Eso es. Esta aquí. Y aquí tendríamos pues el desayuno. Tiene estas 5 opciones de primer plato para elegir, estas 3 de segundo de otro plato para elegir y estas de fruta. Lo mismo para la comida, que tendrían 2 opciones de primero, 2 opciones de segundo, 2 opciones de postre. La merienda sería muy parecida al desayuno, pero sin un segundo plato. Y la cena igual, 2 opciones de primero, 2 opciones de segundo y 2 opciones de postre. Bueno, esto se le dais a imprimir, imprimís una hoja para dársela al paciente y luego, para mecanizar esas opciones, pues iríamos aquí, en la fecha. Y daríamos a aceptar. Y aquí iríamos mecanizando sus opciones. Como veis, solamente podéis cambiar el plato 1 y estos no los podéis cambiar porque van vinculados a esta elección. Es decir, si yo elijo los yogures, el programa me va a quitar la leche. Si elijo el cacao, el programa me va a dejar el cacao con leche. ¿Vale? Y lo mismo con los segundos. Si elijo el pan, va con aceite y tomate, o tenéis otra posibilidad que es pan con mantequilla y mermelada, o las galletas irían solas. ¿Vale? Con las comidas pasaría igual. El primer plato, pues elegid la opción que queráis, que haya elegido el paciente, y el segundo plato va con sus guarniciones. En este caso, pues si le pongo las carrilleras, no lleva guarnición porque va a tener una verdura, ¿vale? Y lo mismo para las cenas, pasaría igual. El primer plato va solo y luego los segundos platos y sus guarniciones van vinculadas a esta elección del segundo plato. Cuando acabamos de rellenar las opciones, le damos a aceptar, aquí, eso, le damos aquí a la V y se guardarían las opciones del paciente. Para el día, esto se tiene que hacer siempre el día anterior, ¿vale? Para que en cocina puedan trabajar, para saber qué tienen que preparar, hay que hacerlo el día anterior para que la cocina sepa exactamente qué raciones tiene que preparar de cada plato. Vale, aquí volveríamos otra vez a la página de la prescripción de dietas. Y esto sería un poco, bueno, aquí podéis, en la agenda de cambio de dietas, podéis programar cambios de dieta, pues sobre todo si el paciente le ponemos una semilíquida, podemos programar cuándo va a llevar una blanda o cuándo va a llevar luego una dieta. Aquí podríais introducir observaciones del paciente, aquí unas observaciones generales, pues si tenemos 2 eventos, por ejemplo, si el paciente es un paciente que no toma gluten porque es celíaco y además tiene que ser pobre en lactosa, pues escribiríamos pobre en lactosa. Y lo guardaríamos. Y luego, dietética, revisaría, pues esto de la lactosa, pues haría que su dieta no lleva la lactosa. Y esto es un poco todo lo de la prescripción de cómo se va a realizar. De momento todavía no está, esperemos que esté para después del verano, así que esté todo esto operativo. Únicamente reseñar una cosita, lo del tema de la sal. Vamos a ver, nosotros hemos ido a las recomendaciones de la OMS. Las recomendaciones de la OMS son 5 gramos de sal, que es igual a 2 gramos de sodio, que es igual a 85 miliequivalentes de sodio. Pensar que eso sería equivalente a poner un suero fisiológico, sería 600 mililitros aproximadamente de ese suero fisiológico, ¿vale? Al 0,9. Yo, porque hagáis vuestros cálculos, sobre todo en referencia en lo relativo a los médicos, ¿vale? Es decir, un paciente, por el hecho de ser hipertenso, no cliquéis nunca sin sal, porque son dietas que ya están adaptadas a esas recomendaciones que ha emitido la OMS, ¿vale? Y que son lo que acordes a tomar las necesidades de sal en cualquier paciente. Si algún paciente, por el tema de la palatabilidad, igual veis que no come, pues le podéis dar algún sobre de sal, ¿vale? Pero bueno, se están trabajando las dietas a nivel de cocina, los cocineros, para que darle esa palatabilidad a los platos. Solamente se clicaría sin sal si el médico responsable, que probablemente van a ser más los nefrólogos o los cardiólogos, pero teniendo en cuenta ya lo que estamos hablando de las dietas basales, se podría aplicar sin sal y llevarían nada de sal, ¿vale? Los panes han hecho unos panes especiales que llevan menos sal y los hemos probado y están buenísimos. O sea, y con eso nos permite que metamos pequeñitas cantidades de sal en la dieta, pero van medidas, ¿eh?
O sea, que cuidado con lo de un hipertenso sin sal, no. Al hipertenso no hay que indicarle sin sal. A un cardiópata general, no. O sea, solamente si el médico, por la condición de ingreso, quiere que vaya menos de 85 miliequivalentes al día de sodio en la dieta, ¿vale? Porque lo tengáis en cuenta. Y luego otra cosa que quiero destacar es que, bueno, felicitar sobre todo a John y a Meli, que han hecho un trabajo ímprobo, un trabajo que es, bueno, como hacer bolillos, realmente, y bueno, tenemos que estar todos muy agradecidos a ellos. Y luego también, pues, a los cocineros que se están esmerando mucho por hacer buenos platos. Y también agradecerle a los de informática, que también han llevado un curro muy importante a la hora de hacer estas modificaciones del programa. Y nada, yo para terminar solamente quería poner... Sí, no. Sí. No No sé si... Sí. Para terminar, me gustaría poner esta frase, que la pongo muchas veces cuando hablo de desnutrición hospitalaria, que es que la desnutrición en los pueblos es signo de pobreza, pero en los hospitales realmente es un signo de ignorancia. Entonces, tenemos que dejar de ser ignorantes con este problema. Y nada, muchas gracias por la atención. Gracias.